escucha una cosa así que es tremendamente llamativo, pero que esta nena, hay cantidad de chicos así, y a medida que van creciendo, evidentemente eso se va incrementando o se va aguando, depende de la situación. Yo conocí muchos casos de chicos que de chicos eran tremendos y muy preciosos y ganando concursos bíblicos y todo, y hoy están apartados del camino del Señor. Chicos que tenían un fuego y una pasión de chiquititos que era notorio. Sin embargo, se les fue apagando. Hay otros que no, que ocurren otras cosas posteriores, que son las que quiero mencionar ahora, y algunas las quiero aclarar. En un momento la niña le dice a su padre, porque es muy lindo el video y es muy lindo lo que ocurre, por favor, esa nena es para tenerla acá en la iglesia. Sin embargo, en un momento le dice, te voy a enseñar a hablar en lenguas. Como si hablar en lenguas se enseñara. No se enseña a hablar en lenguas. ¿Se recibe o no se recibe? No hay un curso para decir palabras torcidas y al revés, sino que se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y este hombre, evidentemente, cuando empezó a escuchar todo eso, prende su celular y dice, ¿qué era lo que me decías? Y lo vuelve a repetir la chiquita. Vos tenés que orar con fervor. Hermano, eso no es algo que se enseña. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Se recibe o no se recibe? Sí, es notorio que cuando uno realmente quiere recibir más del Señor, la clave está en buscar más del Señor, que es el gran secreto. Esta chiquita ya tiene una escuela que es la escuela de la mamá, que la mamá es una mujer evidentemente de oración, que ora por la iglesia, que ora por el que se le incendió la casa, que ora por las familias, por el que no tiene trabajo. La pibita ya tenía todo un repertorio impresionante. Esta chica a esta edad, es la edad de ser posible de darles valores, de enseñarles valores teológicos profundos, porque esta pibita no se le olvida nunca más en la vida. No es el momento de darle cualquier otra cosa, sino de darle herramientas para que de chiquitita pueda permanecer firme. Sin embargo, a ella, como a todos los chicos, hay algo que es lo que va a marcar el futuro de esta nena, como el futuro de cada uno de nosotros, y la clave está si se tiene un encuentro con el Señor o no. Esta es la clave. Si uno tiene toda la teoría de mamá o de papá, pero no tiene un encuentro con el Señor, es algo que se diluye como cuando uno agrega agua a una bebida cola y ya dejó de ser bebida cola y quedó una bebida cola mezclada con agua. Esto mismo pasa por la ausencia de un encuentro con el Señor. La teoría solamente edifica, enseña, pero se requiere, sí o sí, de un encuentro con el Señor. Sin ese encuentro con el Señor, que es el que plasma el conocimiento, entonces no es la letra sola, es la letra y el espíritu. Y entonces toma otra dimensión, que no deja de ser notorio, sí, insisto, 10 chiquititas de estas en la iglesia y te revolucionaron la iglesia. Y para bien. Imagínense 10 personas mayores así, te revolucionan una iglesia. ¿Entienden lo que digo? Hay varios textos que quiero leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1. Busqué algunos textos conocidos e historias conocidas, y es en Cesarea. Hechos capítulo 10, verso 1 y 2, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Miren las condiciones que tenía un hombre que era gentil. Dice, con toda su casa era piadoso y temeroso de Dios, y que hacía muchas limosnas al pueblo, ayudaba al pobre, y oraba
a Dios siempre. Un ingrediente, varios ingredientes que tenía un hombre. Era piadoso, temeroso de Dios. Ayudaba a los pobres y oraba siempre a Dios. Fíjense cuántos ingredientes, porque no era un hombre que tenía fantasías o que miraba las estrellas y vaya a saber qué cosa pensaba. No, era un hombre que de acuerdo a la luz que tenía, que era poquita, fíjense las 4 cosas que yo les menciono, pero 4 fundamentos más que importantes, fue un hombre que él buscaba a Dios. Y mientras buscaba a Dios, le ocurre en el mismo capítulo 10, verso 34, que es el conocido por todos, porque es la continuación de esta historia, cuando Pedro tiene esta visión que el Señor le dice, mata y come. Luego Pedro va a la casa de Cornelio, y en el versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Por qué? Porque Pedro, ustedes conocen la historia, va a la casa de Cornelio, no entendía por qué estaba ahí, pero le menciona lo que había hecho Jesús, que había sido lleno, dice el apóstol, lleno del Espíritu Santo, y Dios comienza a usarlo, y luego entrega su vida en la cruz, le predica el Evangelio, y ellos allí reciben el bautismo del Espíritu Santo. Corrigiendo de alguna manera, pobrecita la nena, ¿no? Porque ella le dice al padre, dice, te voy a enseñar a hablar en lenguas. Y si vos tenés que hablar así, le dice, cara vaya kaya shira taya cara. Claro, le habrá escuchado tantas veces a la madre hablar en lenguas, que la pibita no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Imitaba lo que la madre oía. Es sencillo. O tal vez recibió el bautismo del Espíritu Santo. Puede ser. Pero una cosa y otra no es algo que se enseña. Una vez, en una oportunidad, un hermano de una congregación que había venido, él me mencionó lo que le enseñaban en su iglesia, y era que él tenía que decir aleluya, 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 entonces la lengua se le hacía un rulo y comenzaba a hablar en lenguas. Yo le digo, mirá, la verdad que no es así. Ni es que tenés que decir aleluya, 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 ni la lengua se te va a hacer un rulo para que te salga una palabra, simplemente se recibe el bautismo del Espíritu Santo y se habla en lenguas, y es maravilloso. Es en una lengua que uno desconoce, puede ser una lengua extranjera o pueden ser lenguas angelicales. Lo que yo sí sé y estoy seguro, y a la luz de las Escrituras lo digo, que esto es para todos. No, pero es que es un don. No, el bautismo del Espíritu Santo es para todos. Para todo aquel que lo quiera recibir. Para todo aquel que tenga temor de Dios, que sea piadoso, que anhele la justicia, como dice Pedro. Porque claro, Pedro se quedó asombrado porque el Evangelio había llegado únicamente a los judíos. El Mesías era el que estaban esperando, no era a los gentiles. Llega a los gentiles, Dios le muestra una visión, va a la casa de este hombre y todos los que estaban allí. Voy a tratar de hablar con poder, como decía la niña. Dice, reciben el bautismo del Espíritu Santo y quedan llenos. Y Pedro dice, evidentemente Dios no hace acepción de personas. ¿Quién soy yo para impedir el agua para estos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Recibieron el bautismo del Espíritu Santo y es la primera lección entre muchas, o ya algunas dichas que creo que son importantes. Hermano, tiene que haber un anhelo, tiene que haber sed, tiene que haber hambre por recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque son herramientas, es el poder que viene del Señor que nos ayuda a enfrentar todo lo que viene por delante. Tiene que haber sed en tu casa, en la iglesia, en la calle. Señor, quiero ser revestido de tu Espíritu Santo.
Esta chiquita se lo decía al padre, que insisto, yo no sé si ustedes lo escucharon. En un momento la nena dice al padre, ¿por qué vos tenés que orar así? ¿Por qué vos orás así? Y Señor, yo te pido por la casa de la nena. Y claro, la criatura cree que el poder viene elevando la voz. Y quiero corregir otra cosa, no viene elevando la voz. La autoridad es una autoridad delegada por Dios que no hace falta gritar para que se enteren todos los vecinos. Cuando una persona está endemoniada no hay que gritarle, solo hay que echar fuera el demonio en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Jesús estaba a los gritos pelados? Por Dios, no necesitaba eso. Solo veían la presencia del Señor y los demonios huían. O los apóstoles, o los que estaban allí, solo venían allí cuando llegaban donde estaban la gente endemoniada, se armaba un revuelo terrible. ¿Por qué? Porque es una percepción espiritual. No es una cuestión de grito. Todos de alguna manera hemos variado. Yo me acuerdo hace muchos años, no sé cuántos se acordarán del año 95, 96, 97, 98, 2000 y pico. Yo predicaba casi gritando. Y un día me digo, ¿qué hago gritando? ¿Te acordás, Isabel, vos? Y uno, ¿por qué? Porque uno lo tiene incorporado y en un momento dice, pero no hace falta gritar. Por eso son formas, pero lo espiritual pasa por otro carril, no pasa por la voz elevada o no elevada. Es una cuestión de autoridad, una autoridad espiritual que viene de arriba. No se trata de cómo hablo, pero tiene que haber hambre. Y a los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo les recomiendo en su casa, hablen lenguas. No cesen las lenguas. Yo tengo ahora un perro, mi vecino tiene un perro que lo tiene a 3 metros, 4 de mi dormitorio, mi barrio, un barrio tranquilo. Ahora tengo un perro que ladra de las 12 de la noche, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Ya no sé qué hacer. Entonces ya ahora le empiezo a contestar en lengua y el perro me ladra más. Así que no es una cuestión de demonios. Un perro loquito. Pero es así. Y mire lo que sigue contando, porque, claro, el apóstol Pedro, cuando ve que reciben el bautismo del Espíritu Santo, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ya habíamos dicho que Cornelio era piadoso, era temeroso de Dios, ayudaba a los pobres y oraba a Dios siempre. En el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, es interesante porque en el capítulo 11, Pedro tiene que ir a Jerusalén y en Jerusalén lo esperaba un grupo de hermanitos que eran religiosos, a ultranza. Porque claro, se armó un revuelo terrible porque dice, escúchame, Pedro, ¿qué es lo que estás haciendo? Vos te vas a un lugar y resulta que están hablando en lengua los gentiles, ¿vos te volviste loco? Lo llamaron, lo citaron, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurrió? ¿Y para qué esto? Y lo llaman y él solamente comienza a contar la historia. Estaba yo descansando, tuve en éxtasis, me dormí, el Señor me mostró animales, había reptiles, mata y come. Yo dije que ninguna cosa inmunda había comido, no llames inmundo lo que yo limpié, y cuenta toda la historia. Y voy a la casa de Cornelio, les predico a Jesús porque yo no puedo predicar a otro. Dice, y allí estaban los de la circuncisión. Y los de la circuncisión eran tremendamente religiosos. Pedro no se enojó con ninguno de ellos. Solo comentó lo que vivió, lo que le tocó vivir, y cuando cuenta que reciben el bautismo del Espíritu Santo, dice en el capítulo 11, verso 18, entonces, oídas estas cosas, los judíos, los creyentes, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y se hizo silencio. Arrepentimiento para vida. ¿A quién? A nosotros, hermanos. A los gentiles. A los que no somos judíos. Arrepentimiento para vida. Pero Pedro se las vio en figurillas, se la vio complicada.
¿Qué había hecho Pedro si no hizo nada? Lo único que hacía era hablar de Jesús, y mientras hablaba de Jesús, la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo, y ahí agarró a toda la familia, a los que estaban ahí, a los parientes, y los bautizó en el nombre de Jesús. Los bautizó. Era el arrepentimiento para vida. Es que esta criatura que uno ve y que el padre imprudente manejando podría haber pasado cualquier barbaridad, pero convengamos que ese videíto es mortal. Ese videíto es tremendo. ¿Se imagina usted en su casa con una enana así? Con una nieta así, y que se te ocurre prender la tele para ver un noticiero y que te dice, ¡eso es del diablo! Por ahí te dice. ¿Quieres ver un partido de fútbol? Y por ahí esa nena te dice, ¡mundano! Porque en un momento le dice al padre, porque vos no buscás de Dios, buscás del diablo, le dice. Yo pues ese hombre debe haber visto boxeo, o debe haber visto fútbol, o debe haber visto algún mundial o algún partido de tenis, y la nenita cruzada de brazos y dice, busca del diablo! Yo te la regalo. Cuídate hasta de lo que comes si tenés a una enana así en tu casa. Pero es para comérsela a besos, una nena así. Por favor. Se imagina uno de estos caminando acá y viene y te golpea y te dice, levante la mano en el culto, hermana. ¿Usted por qué no ora? Te la regalo. Es así. Pero si esta nena no tiene un encuentro con el Señor, su vida se diluye. ¿Qué fue lo que le pasó a Cornelio? Cornelio tuvo un encuentro con el Señor. Sin esa marca que es la que te sostiene todos los días, que es la que te recuerda todos los días, que es la que te edifica todos los días, que es la que te alimenta todos los días. Yo por años no me cansaba de decirle a los chicos, el Señor no va a tener ningún problema si jugás al metegol, el Señor no va a tener ningún problema si te fuiste con tu papá a jugar al pool, tu papá no va a tener ningún problema el Señor si te fuiste a jugar al bowling con tu hijo. Lo que el Señor quiere no es que eso sea tu centro, sino que tengas un encuentro con Él, que Él sea el centro, pero el Señor no se mete con tu vida en la playa. Es más, es un buen argumento para predicar el Evangelio. Es el encuentro con el Señor lo que marca la diferencia. Por eso, aun cuando a los chicos o a nuestros propios hijos les vamos marcando las pautas y han leído todos los libros y han leído la Biblia entera, no una vez, 3 veces, 5 veces, y uno por ahí dice, y todavía falta algo. Sí que falta el encuentro con el Señor. Es eso. ¿Por qué creen que hay cantidad de gente que son teólogos? No de teólogos de muchos años, con doctorados, y en un momento usted habla con alguno de ellos y te dice, sí, yo tengo un doctorado de esto, y en un momento por ahí te dice, sí, pero yo soy ateo, te dicen. Un teólogo que estudió teología y que es ateo es incomprensible. Sin embargo, ¿por qué ocurre eso? Porque es la ausencia de un encuentro con el Señor que le deja la marca. Te deja la marca. Cuando te quedó la marca, es esa la diferencia. Yo me acuerdo de un pastor amigo, él me decía, mirá, Abel, yo hacía campañas, la iglesia se llenaba, aparecían 300 personas en la iglesia, hacíamos campañas. A los 2 meses en la iglesia otra vez éramos 40 personas. Y otra vez hacíamos campaña y otra vez 300 personas. Veníamos todos, hacían discipulado, hacían todo. Y otra vez pasaba 1 mes y medio y otra vez 40 personas. Pasaban las campañas multitudinarias de famosos evangelistas de nuestro país que llenaban estadios, Sin embargo, la gente iba tras sus pasos, no iba detrás de los pasos del Señor. Yo he contado alguna experiencia una vez que nos daban esas famosas tarjetas cuando la gente se convertía. Me habían dado 60 tarjetas del barrio donde estaba la iglesia.
Y me acuerdo que yo fui a ver a todos. Uno que teóricamente se había convertido, uno iba a la iglesia de uno, el otro lleva a la iglesia. ¿Pero por qué pasaste? ¿Por qué llenaste los datos? Y porque yo quería la bendición. Eran todos creyentes, de muchos de ellos creyentes. O una mujer iba, la voy a ver, golpeo, mire, quedo a su disposición, le dejamos una tarjeta, soy vecino suyo. Si usted, no, pero ¿sabe qué pasa, pastor? Yo le agradezco, pero yo soy seguidora de tal evangelista. No me gusta ir a las iglesias, porque es la ausencia de un encuentro con Dios. ¿Y qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña que hace ruido? ¿Qué salieron a ver al desierto? Los milagros que ocurrían en otros, los endemoniados que eran liberados, los enfermos que eran sanados. Iban a ver espectáculos, pero era la ausencia de un encuentro con el Señor. Que por eso en un momento este video cómico le dice el padre, la nena dice, te voy a enseñar todo. Y el padre le vuelve a decir, ¿me vas a enseñar todo? Sí, bueno, yo te voy a escuchar. Sí, yo te voy a enseñar a hablar en lenguas, le dice, toda convencida. Y le dice cómo tenía que hablar. Es tremendo. Yo creo que debe haber recibido el bautismo del Espíritu Santo esa chica. Es tremenda, es tremenda. Puede que en unos años esa jovencita sea la que esté llenando estadios y hablando con fuego y llena del Espíritu Santo. O puede que tenga una prueba gigante y no la pueda superar. Puede ser también. Puede ser, puede haber. Pero lo que ocurre cuando nosotros ponemos todo esto en el corazón de los chicos, ocurre esto. Y cuando en algún momento es grande, pues puede que el Señor vuelva a reflotar todo esto, que en definitiva fue lo que le pasó a Sansón. ¿Cuánto tiempo tuvo de oscuridad, ya ciego, haciendo el hazmerreír de los hombres que estaban en aquel lugar? Y sin embargo, en el último momento de su vida ocurrió algo tremendo, que había tenido relación con un encuentro con Dios. Lo que tenemos que anhelar es un encuentro con el Señor. Alguno me puede decir, a ver, yo soy temeroso, busco a Dios, ayudo al pobre, oro. Bueno, hermano, dígale al Señor que lo llene con su Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Hay ejemplos, algunos que para mí son notorios. El de Naamán. Ustedes saben que Naamán fue un hombre que tenía lepra y él era un general leproso. Sin embargo, él tenía en su casa, con su familia, a una criada que era una judía. La habían llevado de esclava, la llevaron allí, era esclava, la limpiaba, lavaba. Sin embargo, la criada fue la que le dijo a la esposa de Naamán, ¿por qué mi señor no va a ver al profeta para que lo sane? Y llega a oídos de Naamán. Y Naamán va a ver al profeta. Y el profeta lo hace sumergir 7 veces en el Jordán. Y Naamán no quería hasta que sus criados lo convencen. Y se sumerge y queda sano de su lepra. Yo siempre digo que esa criada no quedó ruborizada porque era esclava. No se puso a llorar porque extrañaba a la familia. Fue sal y luz en un lugar donde ella era esclava, en casa de Naamán. Y lo que ocurrió allí fue muy fuerte. Se dan cuenta que no se trata de aprender determinadas cosas, se trata de un encuentro con Dios. A mí me encanta ver lo que es la soberanía de Dios, que Dios tuvo un plan con una mujer judía que la llevó a casa de Naamán, esclava, para que Naamán tenga un encuentro con el Señor. Porque Naamán le dijo al profeta, solo que me perdone, mi Señor, no hay Dios como Jehová. Pero que me perdone cuando el rey lo tengo que acompañar al templo del Dios pagano, porque él se apoya de mi hombro. Y el profeta le dijo, anda tranquilo, anda en paz. Una cosa tremenda. ¿Te parece que Dios no va a tener compasión de vos?
¿Te parece que Dios no te va a llenar de su espíritu? ¿Te parece que Dios no te va a hacer sentir este fuego? ¿Te parece que Dios no te va a hacer sentir que hay algo extra en tu vida? Que hay un plus extra, que hay algo que el mundo no lo tiene y que nosotros lo tenemos. Lo tenemos, ¿no? ¿Lo tenemos? Menos mal. Pero dice en Lucas capítulo 17, miren qué interesante, el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 tenían la teoría. ¿Cuál era la teoría? Conocían todo, te podían enseñar a hablar en lenguas, había que buscar a Dios, ¿sabes? Tenían toda la teoría, porque fueron al Maestro, fueron a Jesús. Sabían a quién recurrir para ser sanados. Dice, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, mientras iba, volvió glorificando a Dios a gran voz. No dijo glorificando a Jesús, que es Dios. Volvió, me imagino, señalando al cielo, diciendo: gloria a Dios, soy sano, gloria a Dios, gloria a Dios. Y decía: soy sano. Y volvió, glorificando a Dios, a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo no sé si usted le prestó atención a esto. No dice: tu fe te ha sanado. Dice: tu fe te ha salvado. Hubo 9 que se fueron limpios de la lepra, se fueron sanos, pero sin salvación. Hubo 1 que quedó limpio de la enfermedad y fue salvo. No basta la sanidad. Hubo 1 que tuvo un encuentro con Dios y volvió glorificando a Dios. Gracias, Señor, gracias. Y siguió glorificando a Dios porque se acercó a Jesús, al que le reconoció como Dios, y se postró a sus pies. El concepto absoluto, tanto de judíos como gentiles, el postrarse era una cuestión de adoración a algo superior. Tuvo un encuentro con Dios. Y Jesús le dijo: levántate, lo levanta, vete. Tu fe te ha salvado. Hubo un encuentro con Dios. Te vas a ir a tu casa, pero cuando te vayas a tu casa tenés que saber que si no recibiste el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es algo para todos nosotros. Es para todos nosotros. Y si de golpe empezás a decirle: carra, vaya, calla, vaya, llora, talla, no te voy a enseñar a hablar en lenguas. Necesito que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Y no lo necesito yo, lo necesitas vos. Tenemos que ser llenos, no para que después le enseñes a hablar en lenguas a un compañero de trabajo, ni para que le enseñes cómo tiene que orar con poder, dice, con poder, con gritos. Y vos, papá, orás así, todo, y Señor, el padre mira fútbol, mira boxeo, mira karate, mira tenis, paga el adicional especial para ver todos los deportes habido por haber, y la pibita le sacó la ficha. Le sacó la ficha. No lo ve nunca orando al Padre, nunca lo ve leyendo las Escrituras. Yo le saco el librito, porque esto es típico, es así.
¿Coincide conmigo con esto que le digo? No. Es así, es así. Bueno, pero esto es para nosotros. 10 personas así en una iglesia te la revolucionan. Esta chiquita va a ser una mujer de intercesión, va a ser una mujer de búsqueda de Dios, puede ser una evangelista, Dios la puede usar con lo que quiera, pero tiene que haber este deseo en nosotros. No mirar el tema de resultados, no juzgar las estadísticas, no ser hombres y mujeres de estadísticas, ser hombres y mujeres de fuego. ¿Qué es eso? Porque Dios se encarga del resto. Las campañas se llenan de personas que tienen necesidad. A ver, Mar del Plata en el año 84 tuvo 80.000 conversiones comprobadas. Yo le puedo asegurar que en nuestra ciudad debe haber entre todas las iglesias, no se superan los 20.000 creyentes, y soy generoso. Es decir que se llenan también, es verdad, se llenan. Yo conocí mucha gente que iba a las campañas, que después dejan de congregarse, que han ido a buscar la bendición, nada más. Bueno, yo sé que si estás acá, vos no es que venís a buscar la bendición. Vos necesitas, igual que yo, un encuentro con el Señor todos los días. Todos los días. Hombres, mujeres, niños, que tengamos sed todos los días. Que sea tan fuerte lo que pase en nuestro corazón, que mi ánimo no decaiga porque si el día está nublado, porque mi espíritu no decae porque me quedé sin trabajo, porque mi espíritu no decae porque me llegó la boleta abultada de luz, porque mi ánimo no decae y podría dar miles de ejemplos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está parada sobre la roca. Sobre la roca. Y cuando está edificada sobre la roca, hermanos, puede venir cualquier tempestad, cualquier viento, cualquier tormenta, y nuestra vida está parada sobre la roca. Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Amén. Hay una canción conocida que decía: usa mi vida, Señor, usa mi vida. ¿Cómo era? ¿Quién se la acuerda que no está Sara? Que use nuestra vida, que use nuestra vida. Yo te invito a que te pongas en pie, que levantes tus brazos y que ahí donde estás le digas al Señor: Señor, lléname de ti, lléname de ti.